Entonces, bueno, la óptica es la parte de la física que estudia la luz, de sus propiedades y todos los fenómenos que tengan que ver con esto. Entonces, la óptica, yo digo que todo el tiempo está en nuestras vidas, al igual que la física. Por ejemplo, para los que tienen lentes y están viendo en este momento la pantalla, pues la óptica la tienen ustedes en sus lentes. O ahora que ha estado lloviendo, de pronto salen arcoíris y allí está la óptica porque sucede un fenómeno que se le conoce como refracción, que ahorita lo vamos a ver qué es. ¿Qué otra cosa? No sé, por ejemplo, cuando ustedes se suben en los taxis, de pronto hay taxis que tienen unos vidrios que se ven como medios negros, o en la parte de enfrente tienen una franja negra, y que la luz se ve como opacada. Eso es algo que se le conoce como polarización. Entonces, esa es una parte de la óptica. Entonces, hasta en los taxis tenemos la óptica, ¿no? Hay muchas cosas que en la vida cotidiana tenemos la óptica y vamos a ver unos fenómenos. ¿Alguien iba a decir algo? Ok, no. Bueno, dentro de estos fenómenos está la reflexión de la luz. Entonces, ¿qué es la reflexión de la luz? Es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un mismo medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Entonces, la reflexión pasa, ahorita, por ejemplo, si se ven en un espejo, ustedes, tratar de, ahí está. Si ustedes se ven en un espejo, se van a ver, o por ejemplo, aquí mismo yo me estoy reflejando, se podría decir que me estoy reflejando. Bueno, no me estoy reflejando. Si yo tuviera un espejo enfrente, me estaría reflejando, un espejo liso, como los que tenemos en el baño, los normales en nuestro cuarto. Entonces yo veo en el espejo que me veo pues idéntica. Mis cachetes no se ven tan grandes, mi cabeza no se ve más pequeña o más grande, simplemente es un reflejo de tal cual estoy y está sobre una superficie. Entonces, esa es la reflexión de la luz. ¿Por qué? Porque los rayos que yo estoy recibiendo del foco se están reflejando en el espejo y se están conservando. Y listo, esa es la reflexión. Y tiene dos principios, y esto es importante que se los aprendan, porque a veces en la parte teórica, cuando ustedes tienen que escribir, les piden, enuncia cuáles son los principios de la reflexión. Tienen que decir, bueno, el primero es que el rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. Ese es el primer principio. El segundo dice, el ángulo del rayo incidente, θi, y el de reflexión θr son iguales. Entonces, esa ecuación está dada por θi igual a θr. θi es el rayo incidente y θr el rayo reflejado. ¿Y a qué me refiero con rayos? Ahí está. Pues imagínense que yo tengo un espejo y me estoy reflejando, o bueno, están llegando rayos de luz, ¿no? Tengo un espejo y están llegando rayos de luz. El espejo es plano, es una superficie plana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que viene el rayo de luz, como se muestra aquí en la figura, y sobre una normal, que es perpendicular a la superficie, se refleja. Y tenemos dos ángulos, el ángulo con el que incide el rayo y el ángulo con el que se refleja el rayo. Entonces, aquí dice ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Entonces, este ángulo de incidencia es θi y el siguiente ángulo es θr. Entonces, a eso se refiere, que los ángulos son iguales. El ángulo de reflexión y el ángulo de incidencia es el mismo. Y ahora bien, tenemos diferentes tipos de reflexiones. Básicamente son dos. Una es la especular y otra es la difusa. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Básicamente es la superficie en la cual se están reflejando. Entonces, la especular es la normal, la reflexión que tenemos en un espejo que es liso. Esa es una reflexión especular. La reflexión difusa sucede cuando tenemos una superficie que puede que sea un espejo, pero como que tiene un cierto relieve, así como se muestra aquí en la imagen. Como que no está completamente lisa la superficie. Entonces, aquí pasa algo bien curioso las leyes de la óptica o de la física, es que tenemos aquí
tenemos la reflexión especular y tenemos una fuente. Una fuente, por ejemplo, es la luz de un foco. Y vienen los rayos de luz y llegan y cada uno se está reflejando. Y pongan atención en los rayos de luz. El rayo verde, el rayo azul y el rayo rojo, todos ellos tienen el mismo ángulo de incidencia. Aunque no lleguen al mismo punto, es decir, aquí está el ángulo, el rayo rojo, está desplazado el rayo azul y el rayo verde también. Aunque estén desplazados, teta I para el rayo azul es el mismo que para el rayo verde y para el rayo rojo. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Ok. Y ahora, la reflexión difusa pasa algo diferente o algo curioso. También se cumple la ley de la reflexión, pero se cumple para cada rayo. Es decir, tengo el rayo verde y si se dan cuenta, aquí está mi rayo verde. Entonces, mi ángulo de incidencia va a ser el mismo que mi ángulo de reflexión, pero el ángulo de incidencia del verde es completamente diferente al ángulo de incidencia del naranja, porque si se dan cuenta, el rayo está como más abierto, ¿no? Entonces llega y se refleja y está más abierto. Entonces, eso es lo chistoso, lo curioso de la de reflexión difusa. Se sigue cumpliendo que el ángulo de incidencia y el de reflexión es el mismo, pero no es el mismo para todos los rayos. ¿Se entiende esa parte? Ok. Sí. Super. Entonces, hasta aquí no hay ningún problema. Ahora tenemos otro principio que es el fenómeno de la refracción de la luz. Y ese yo creo que es muy común y que ustedes a lo mejor sí lo han visto. Por ejemplo, cuando vamos a la alberca o cuando vamos a la playa, de pronto como que alguien se mete al agua y otra persona, imagínense que su crush está en el agua y ustedes están sentados afuera de la piscina y están viendo a su crush ahí disfrutando y todo eso, pero de pronto como que ustedes ven algo diferente. Quizá no sé, la pierna del chico, de la chica, como que se ve un poco más ancha tal vez que cuando lo saca del agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los rayos de luz entran en un medio, como que sufren una distorsión. Entonces, ahorita pueden hacer ese ejercicio. Ustedes encuentren un topper o un vaso transparente y metan un color o algo así y metan al agua. Entonces, se van a dar cuenta que cuando nosotros metamos ese lápiz, vamos a ver que el lápiz está pues normal, pero al momento de meterlo al agua va a parecer como más ancho y a la vez va a estar como cortado. Entonces, ese fenómeno que nosotros vemos es la refracción. O un día de estos, si van a la playa o a la alberca, a la piscina, siéntense en los escalones que hay alrededor de las piscinas y metan una pierna o un brazo y observen que su brazo en el aire pues se ve normal, pero al momento de meterlo a la piscina, como que se va a ver cortado y un poco más ancho. Entonces, ese es el fenómeno de la refracción de la luz. Y también tiene dos principios. Uno dice, el rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. Esto quiere decir que son coplanares. Entonces, lo mismo que en la de reflexión, el incidente, el refractado están en el mismo plano y en la de reflexión es el incidente y el reflejado. Y el segundo principio dice, cuando la luz se refracta, cambia de dirección porque se propaga con distinta velocidad en el nuevo medio. La ley de Snell de la refracción, que marca la relación entre el ángulo de incidencia θi y el de refracción θr, y los índices de refracción absolutos, N1 y N2, están dadas por esta ecuación. Entonces, esto también apréndanselo, esta ecuación sí apréndanselo, es una ley y se llama la ley de Snell. Y esta ley de Snell es solo para el principio de la refracción de la luz.
la refracción es cuando se cambia de un medio a otro. Entonces, aquí, ¿qué representa cada uno? Tengo una imagen, ahí está. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Imagínense que tenemos un medio 1, normalmente es el aire, y tenemos un medio 2, que puede ser el agua, puede ser aceite, etc. Y viene el rayo de luz, viene el rayo incidente, y al momento de llegar a otro medio, puede ser vidrio o puede ser cualquier otro medio, pues se desvía el ángulo, o sea, el ángulo es más pequeño, si se dan cuenta, el θr. Entonces se desvía, sufre una desviación. ¿Por qué? Porque se está metiendo a otro medio, está ingresando a otro medio, entonces la velocidad con la que se está propagando la luz aquí va a ser menor, porque ya está en otro medio. Es como cuando ustedes quieren, no sé, están en el agua y ustedes quieren nadar o quieren, cuando están corriendo en el agua, perdón, cuando están jugando voleibol en el agua, de botarse la pelota y viene la pelota y quieren alcanzarla, entonces ustedes tratan de correr y correr o moverse más rápido y como que tienen ahí el impedimento del agua que no los hace moverse. Bueno, pues algo similar pasa con los rayos de luz. Al momento de pasar en otro medio, pues sufren un retraso o la velocidad con la que se mueven es menor. Entonces, por eso es que el rayo está como más desviado. Entonces, esa es la ley de la refracción. Y los índices de refracción, Ns, son las Ns, esos dependen del medio. Y esos están dados como N igual a la velocidad de la luz, que es C, entre la velocidad en la que se está propagando. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, ninguna. Mariana, tienes el micrófono apagado. Listo, gracias. Y otra cosa que se tienen que aprender ustedes es básicamente la constante de la velocidad de la luz. Esta es la C. Y eso vale 300,000 kilómetros por segundo, o en metros, que es lo más normal, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, estas son constantes que ustedes tienen que aprender, fórmulas, tal vez no tan difíciles, pero sí acordarse de la relación. Y bueno, si se dan cuenta, la velocidad de la luz está dado en metros sobre segundo y la velocidad de la luz en un medio también es metros entre segundo. Entonces, si dividimos metros entre segundo y metros entre segundo, pues se cancelan las unidades y nos da que el índice de refracción no es adimensional, es decir, no tiene unidades. Y aquí algunos índices de refracción que tenemos. Los más normales son estos. Los más comunes que vienen en los ejercicios es el del vidrio, que es 1.5. El del aire normalmente aparece como 1.003, pero si les dicen que está en el aire, ustedes pongan que es 1, no pongan 1.003, sino pongan 1 para que sea más fácil su problema. El del alcohol es 1.36 y el del agua es 1.33. Y aquí más algunas otras sustancias. Y bueno, les mandé también unos ejercicios. Aquí ya están resueltos, son 2 ejercicios resueltos y un ejercicio que viene de tarea. Entonces, este ejercicio háganlo, por favor, y el día de mañana lo checamos. Entonces, hoy quería hacer ejercicios de óptica, pero ya es muy tarde. Entonces, mañana empezamos a tiempo y empezamos a ver electromagnetismo. Entonces, si van teniendo dudas entre semana o si tienen dudas también con algún otro tema y quieren que lo chequemos, me dicen para que hagamos una reunión extra. Entonces, pues listo, ya el examen ya es la otra semana, ya se acerca, pero ustedes pueden, sí se pueden. Nada más denle repaso a todas las notas que les hemos mandado y ya, listo.
Entonces, mañana continuamos con óptica y empezamos con electromagnetismo. Entonces, voy a dejar de grabar. Y vienen 2 ejercicios que ya están resueltos, pero es importante que los mencionemos. Te pregunta el primero, ¿cuál es el índice de refracción de un material si en él la velocidad de la luz es de 200.000 kilómetros sobre segundo? Entonces, nos está hablando de la refracción y de la luz, ya entramos a la parte de la óptica. Entonces, ¿a qué se refiere al índice de refracción? Básicamente, el índice de refracción depende de la velocidad con la que se está propagando la luz dentro de ese material. Entonces, aquí nos está diciendo que es un material X y que encontramos cuánto vale. Entonces, este índice de refracción es N y nos pide que encontremos cuál es la velocidad de la luz. ¿Cuál es el índice de refracción si la velocidad de la luz es de 200.000 kilómetros sobre segundo? Entonces, si ya copiaron esa parte, voy a volver a prender mi cámara para que hagamos eso. Entonces, básicamente, pues ahí ya viene una fórmula que te dice que el índice de refracción es C. Ahora ya estamos en óptica, entonces C es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, la velocidad de la luz en el vacío son 300.000 kilómetros sobre segundo. Y entre la velocidad de la luz en el medio, que esa es V. Entonces, básicamente hay que sustituir, pero tener cuidado con las letras y con las unidades. Entonces, en este caso, la velocidad de la luz en el vacío son 300.000. Entonces escribimos 300.000 kilómetros sobre segundo y la velocidad que lleva la luz en ese medio es de 200.000. Entonces, nos sale que el índice de refracción es de 1.5. Esa parte, bueno, ese ejercicio sí les queda claro o lo hacemos aquí en el salón. Para mí está claro. Vale. Entonces, si está claro, para los demás, seguimos. Y el segundo ejercicio nos dice, ¿cuál es la velocidad con que la luz se mueve en un medio? Si su índice de refracción es de 1.2. Entonces, nos pide que encontremos la velocidad con la que se está moviendo. ¿Y cuál es la velocidad en ese medio? Pues es V. Entonces, recordamos nuevamente nuestra fórmula. Despejamos la letra V, que es la velocidad de la luz en el medio. Y eso es igual a C entre N, que es el índice de refracción en el medio. Entonces ya, simplemente hay que sustituir. Y nos queda que la velocidad con la que se propaga la luz dentro de ese medio es de 250.000 kilómetros sobre segundo. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Sí. Sale, vale. Entonces, ahí les tengo 2 ejercicios bonitos. Y ahí está. Entonces, nos dice el ejercicio. Si se tiene una placa de material transparente cuyas caras son paralelas y lisas, es decir, aquí está la figura, entonces, déjame ver si... Oh, no. Pensé que se iba. A ver, ahí está. Entonces dice, si se tiene una placa de material transparente cuyas caras son paralelas y lisas, este es el material, el espesor de la placa es S. Y nos dice, sobre la superficie superior,
es decir, la parte de arriba, incide una luz que viaja por el aire con un ángulo de θ. Entonces, esta línea punteada es la normal que hayamos visto ayer en las figuras, y el ángulo de incidencia o el ángulo incidente es θ alfa. Y nos pide, observa la figura y demuestra que θ es igual a θ'. Entonces, nos dice que este es un material transparente, y como nos dice que es un material, nosotros podemos asumir que su índice de refracción es NB, por ejemplo, y afuera es aire. Si no nos dice que el material que está arriba y que está abajo es algún otro material, pues nosotros vamos a suponer que es aire. Entonces, arriba es aire, el medio 1 es aire y el medio 2 vamos a poner que es un material X. Puede ser vidrio, puede ser aluminio, etcétera. Entonces, el primer inciso nos pide que demostremos que el ángulo de incidencia θ es igual a el ángulo de reflexión θA'. Entonces, el día de ayer vimos algo que se le conoce como la ley de Snell. ¿Se acuerdan de la ley de Snell? Creo que no, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo no. No pasa nada, ahorita lo recordamos. Entonces, lo primero, copien este dibujo que se muestra aquí y traten de hacerlo un poquito grande porque vamos a empezar a jugar con los ángulos y distancias y todo eso. Entonces, háganlo bien en su libreta y ya cuando estén listos me dicen. Igual lo voy a hacer en el pizarrón. Si quieres, ya. Sí, gracias. ¿Cómo van los demás? A mí me falta un poquito. Yo ya terminé.
Bueno, entonces, quienes ya vayan terminando, por favor, escríbanme ya en el chat para ver cuántos van terminando. Por favor, gracias. Bueno, todavía nos faltan 7 personitas, entonces vamos a esperar un ratito más. Entonces, no sé si tengan a la mano sus apuntes de ayer o el PDF, y hay una parte en la que viene la ley de Snell. Entonces, la ley de Snell es, o habla básicamente de la refracción que tiene la luz al incidir en un medio. Entonces, es igual, para que vayan buscando la ecuación, es N1 por el seno de teta 1 igual a N2 por el seno de teta 2. Yo ya la encontré. Bueno, la diapositiva ya la vi. Sí, justamente. Entonces, pues me van avisando, por favor. Creo que ya nada más faltan 6 personas. 5 personas todavía faltan. Bueno, creo que ya estamos todos, entonces voy a dejar de compartir. Y voy a prender mi cámara y esperar a que se vaya la luz porque está empezando a tronar. Listo. Entonces, ahí está más o menos mi dibujo. Igual no está muy bien, pero ahí está. Se defiende. Entonces, el problema nos dice que nosotros encontremos... Ay, se me perdió el ejercicio. Nos pide que demostremos primero que este ángulo que está incidiendo es el mismo que este ángulo. Entonces, nosotros podemos escribir por la ley de Snell, N1 por el seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. Entonces, esa es mi ecuación número 1. Y yo lo pongo como ecuación 1. Entonces, si lo aplicamos para esto, básicamente vamos a tener como 3 leyes de Snell, porque este N1 hace referencia al primer medio y este N2 al segundo. Y si escribimos otra ecuación, pues va a ser, este 1 va a ser este medio y el N2 va a ser este otro medio. Entonces, básicamente podemos plantear eso. Entonces, para este problema, yo digo que aplicando N, la ley de Snell, es el índice del medio 1, no me dice cuál es, pero yo pongo que es NA, por el seno de teta A
igual al segundo medio, yo le pongo que es un NB, no me dice tampoco qué es, por el seno de teta B. Y lo mismo para la siguiente relación, entonces sería NB por el seno de teta B igual a NA', porque pues tampoco me dicen qué es, por el seno de teta'. Y listo. Entonces, aquí podemos suponer varias cosas. Podemos decir que NA y N-alfa pues sean, digamos, los mismos. Entonces, yo digo, bueno, no me da ninguna información de esto, pero yo supongamos, y creo que todavía se ve, supongamos que el índice de refracción del medio 1 es igual a NA' y esto es igual a 1. ¿Por qué 1? Porque yo digo, si no me dan información de esos medios, que es un material, pues entonces voy a imaginar que es el aire. Voy a suponer más bien que es el aire. Entonces, como el índice de refracción del aire es 1, y ya, listo, sin ningún problema. Entonces, básicamente ya no tenemos estas variables. Entonces, reescribiendo, nos queda que el seno de teta A es igual a NB por el seno de teta B. Y esto a su vez, pues aquí tenemos que NB del seno de teta B es igual a NA, pero NA vale 1, entonces es seno de teta A'. Sí vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Simplemente estoy igualando, porque si se dan cuenta de la ecuación 1, me dice que NA seno de teta A es igual a NB seno de teta B. Uy, todavía no los pierdo, ¿verdad? Y NB seno de teta B es igual a NA' por el seno de teta A'. Entonces, simplemente hago, es como cuando hacíamos en matemáticas de secundaria, A era igual a B, igual a C, perdón. Probablemente sea eso. Sí, creo que se me está yendo la luz y el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, escuchamos, pero no se ve. Ahí está. Ah, ya. Ya. Ya se ve. Sí se ve. Gracias. Ok, sigan haciendo chimbitos que no se vaya la luz. Entonces, esto simplemente es hacer, como les decía, que A era igual a B y B era igual a C. Entonces, por lo tanto, A es igual a B. Entonces, es lo mismo. Entonces, lo igualo y por lo tanto, seno de teta A es igual al seno de teta A'. Y llegamos a esa relación, pero nos dice que encontremos o que demostremos que teta A es igual a teta A'. Entonces, ¿cuándo se cumple esta ecuación? Que el seno de teta A sea igual al seno de teta A'. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando el ángulo es el mismo. Exactamente, cuando el ángulo es el mismo. Entonces, ¿esto qué implica? Esta flechita significa que implica. Entonces, implica que teta A es igual a teta A'. Y listo, ya encontramos o ya demostramos esa parte. Entonces, ¿todo bien ahí? Mariana, ¿qué es sub? Cuando igualo a CNA y NA'. Ajá, ese. Supongamos. Ah, gracias. Sí, lo voy a escribir. Entonces, supongamos que el índice del medio 1 o del medio A es igual al índice del medio A'. Y como no nos dicen que es un material,
pues yo supongo que esto es 1, o que el medio es el aire. Listo. Entonces, eso es lo que yo supongo. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí, Ok, y la segunda parte del ejercicio, déjenme lo vuelvo a buscar. Y voy a compartir pantalla. Ahí está. Entonces, la segunda parte del ejercicio nos dice que encuentra una expresión para T. T es la distancia, no es tiempo, es una distancia, que es el desplazamiento del rayo de luz perpendicular a su dirección de propagación. Perpendicular, ya se dan cuenta, ¿no? Aquí viene el rayo al momento de refractarse y perpendicularmente, pues es la distancia o el desplazamiento. Entonces nos pide que encontremos eso. Entonces yo les doy a ustedes 5 minutos para que analicen y piensen ese ejercicio en lo que borro el pizarrón y ustedes me digan cómo resolverlo. Entonces, ya saben, ya tienen una idea de cómo empezar a resolverlo. Sí, no, quién sabe, me doy, no entiendo. Ya suéltame curso de Olimpiada. Todo se vale. ni idea. No, pero pues lo estoy intentando. No pasa nada. Se me ocurrió una cosa, pero no estoy seguro. Tú échale, a ver, cuéntala. Ok. Bueno, se me ocurrió formar dos triángulos. Uno primero, si nosotros de alguna manera recorriéramos esa distancia t, la moviéramos convenientemente a donde está la intersección entre la parte inferior de la superficie y el ángulo de 90 grados que nos marca ahí, formaríamos un triángulo rectángulo. El lado recto se formarían pues con la extensión de la dirección del rayo de incidencia, esa línea punteada, Ujú. con la distancia t, se formaría un ángulo de 90 grados. Y tendríamos pues como cateto, como uno de los catetos a t. Después, en cuanto al ángulo, ahí podía sacar un ángulo que por ser ángulos, ángulos de vértice común, por ser ángulos opuestos, creo que se llaman, Internos. ese ángulo teta alfa, que es el de incidencia, lo puedo como copiar al otro lado y tendría que el ángulo opuesto a la distancia t
sería igual a la resta del ángulo de incidencia teta alfa menos ese ángulo teta b que está ahí. Y Ujú. pues de ahí, usando, y pues eso lo dejé ahí por un lado, ¿no? Ese triángulo rectángulo, esa primera expresión, en donde tengo que, en ese triángulo rectángulo, puedo relacionar que el seno de ese ángulo que te comenté, el seno de De la resta. alfa, perdón, de Ajá. teta alfa menos teta b, es igual a t sobre la medida de la hipotenusa que se genera en este triángulo, que es la hipotenusa, no sé si me doy a entender, pero creo que, bueno, veo que es la recta que se forma, bueno, que une a los dos ángulos rectos que nos muestra la figura, con la que se apoya el gráfico para señalar teta b, no sé si me doy a entender hasta ahí. Sí, justamente, todo bien, todo bien. Y entonces, pues ahí tengo mi primera expresión, ¿no? Seno de teta alfa menos teta b es igual a t sobre h. Llamé h a la hipotenusa porque sí. Después se me ocurrió que si prolongamos la primera de las líneas punteadas perpendicular a la superficie, si la prolongamos, se forma otro triángulo. ¿La otra? Bueno, esas que son perpendiculares a la superficie. Si la prolongamos, podemos formar otro triángulo rectángulo que coincide en hipotenusa con el triángulo anterior, porque comparten la hipotenusa. Entonces, bueno, ahí sí me cuesta un poquito más como explicarlo, pero aparte de que la hipotenusa del triángulo del que les acabé de comentar hace un rato y el de este nuevo triángulo son comunes, en este caso, uno de los catetos, el cateto adyacente al ángulo teta b, coincidiría con la medida S que nos marca de la superficie pues al lado izquierdo. Y entonces tengo un triángulo rectángulo cuyo cateto adyacente a teta b es S y cuya hipotenusa también casualmente es H. Usé la razón coseno y tengo que coseno de teta b es igual a el lado adyacente sobre la hipotenusa. O sea, S sobre H. De ahí despejo H y tengo que H es igual a la medida S por el coseno de teta b. Y de ahí lo que hice es que de la expresión que tenía al comienzo del primer triángulo, lo que hice es, pues, reemplazar ese H en la expresión original y obtuve que el seno de teta alfa menos teta b es igual a T sobre, pues, este H que es S coseno de teta b. Después, ese denominador lo paso a multiplicar al otro lado y creo que así encontré parcialmente, no sé si estoy bien, una relación o una expresión para t que obtuve que quedó S por el coseno de teta b por el seno de teta alfa menos teta b. Sí, está súper bien. Nada más ahí creo que no es, o sea, el coseno no está multiplicando al seno, sino va dividiendo. Es S entre el coseno de teta b y todo eso por el seno de teta A o teta alfa menos teta b. ¿O te quedó multiplicando? Sí, jejeje. Va que va. Entonces sí, está súper bien y justamente esa es la forma de cómo abordar. Entonces por eso les preguntaba de la geometría. Muchas gracias, Esaú, ¿verdad? Sí, sí, ya vi que queda dividiendo, sí es cierto. Sí, justamente, el desplazamiento es S entre el coseno de teta b por el seno. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir. Y sí, súper bien. Lo que decía el compañero Esaú. Ahí está. Entonces, lo que nos pide es que nosotros encontremos cuánto vale t, que es el desplazamiento. Entonces, nosotros podemos fijarnos o analizar básicamente la figura. Este rayo que incide, si nosotros lo prolongamos,
ya habíamos demostrado que este ángulo θ alfa y θ alfa prima, pues justamente son los mismos, entonces por ende, pues estas líneas que nosotros las estamos prolongando son paralelas. Y bueno, si yo prolongo nuevamente esta distancia, más bien, si yo pongo tal vez aquí mi t, de esta forma, como son paralelas, no varía la posición en la que se encuentran. Tal vez se vea un poquito más chiquito, pero no tengo una regla grandota. Pero, ahí está, creo que ya se ven de la misma medida. No se ven. Pero bueno, sí, espero que sí entiendan esa parte, que la medida sigue siendo la misma, porque al momento de ser paralelas, cualquier distancia en cualquier punto va a ser la misma, va a tener la misma. Entonces, voy a llamar a esto mi t. Y justamente, ¿no? Hay que empezar a analizar cómo podemos resolver el ejercicio a través del uso de los ángulos, de las leyes de los ángulos internos, del triángulo rectángulo, etc. Entonces, lo primero es que hay que fijarnos una cosa. Tal vez empezar a ver o a determinar. Esta línea es perpendicular a la prolongación de este rayo, entonces este es un ángulo recto. Entonces son 90 grados. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Por ejemplo, tenemos este sistema. Entonces aquí tenemos θ, que es básicamente esto. Y entonces el ángulo que hay entre la normal punteada, es decir, la línea punteada negra, y esta otra línea punteada, pues va a ser alfa, y esto es por la relación de los ángulos internos y externos. ¿Sí están de acuerdo y si vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Va. Entonces ya tenemos que el ángulo que hay aquí es θ. Y entonces, listo. Entonces, el ángulo que hay en esta parte, pues ustedes saben, o aquí vemos que es θ menos θb. ¿Estamos de acuerdo también? Sí. Sí. Súper. Entonces, ya tenemos este ángulo. θ menos θb, este vale 90 grados. Ya vimos que este es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué otra cosa podemos inferir? Aquí tenemos otra relación. Tenemos que aquí está la perpendicular, la normal, perdón, y viene el rayo, aquí está la superficie. Y este ángulo es θb. Y aquí hay otra normal. Y entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo de aquí. θb. θb, justamente, ¿no? ¿Sí ven por qué es θb? Por la semejanza de los ángulos, ¿no? Sí, justamente. Entonces ya tenemos otra relación. Entonces, el ángulo que hay aquí es θb. Entonces, ¿qué otra cosa nos hace falta analizar? Bueno, esta es una se podría llamar hipotenusa, una H. Voy a poner como H aquí. Y ya. Entonces, yo voy a marcar 3 puntos estratégicos. 4 puntos estratégicos. Este punto lo voy a llamar que es el punto A. Este va a ser el punto B. Este el C y este el D. Lo pueden poner como gusto, no hay problema. Pues para mí son estos 3 puntos. Entonces, voy a dibujar nuevamente esa relación en un triángulo más grande. Pero ya se dieron cuenta que lo primero era encontrar los ángulos que había en el triángulo que está aquí, porque eso me va a poder permitir o determinar, pues la H, que al final de cuentas es un cateto de este triángulo rectángulo. ¿Ya vieron eso? Ya.
Quienes no lo vean me dicen, no pasa nada. Entonces, ya básicamente tenemos este sistema que tengo aquí, pero más grande. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a sacar cuánto vale el coseno de B, de teta B, perdón. Entonces, ¿qué falta? Otro triángulo. Este es ese es el espesor. Entonces, esta distancia vale. Entonces, aquí está H pertenece a este triángulo, aquí está otro triángulo. Son dos triángulos y ambos son triángulos rectángulos. Aquí está un ángulo. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el coseno de teta B? ¿Cuánto vale? De este. Este es un triángulo. Un cateto S, la hipotenusa H y el ángulo teta B. ¿Cuánto vale el coseno de teta B? S sobre H. ¿S sobre qué? ¿Perdón? H. S Sobre la hipotenusa. Entonces, ustedes se acuerdan de las relaciones trigonométricas, ¿no? Pero si no se acuerdan, hay una reglita que yo la aprendí con el profe Julio, que se llama SOGATOA. A lo mejor ya la saben, o a lo mejor y no. Me voy a sentir vieja si no. Esta relaciona las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Ay, ya nos faltan 10 minutos. Entonces es seno, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, si en algún momento tienen un examen y se les olvida cuáles son las relaciones, pues pueden escribir SOGATOA y ya, ahí está. Entonces, coseno de teta B es el cateto adyacente al ángulo, entonces es S, entre la hipotenusa que es H. Tengo mi ecuación 1. Ahora vamos a despejar la letra H. H es igual a S. Ya no se ve, voy. Ahí está. Entonces, H, Gracias. de nada, es S entre el coseno de teta B. Y ahora, aquí tenemos otro ángulo que su compañero no recuerdo cómo lo llamó. Bueno, creo que le puso teta A menos teta B. Entonces, supongamos que este es un ángulo phi. Entonces, ¿cuánto vale el seno de phi? Aquí está otro triángulo. Este es otro triángulo rectángulo. Entonces tiene el cateto T y la hipotenusa H. Entonces, ¿cuánto vale el seno de phi? T sobre H. T sobre H. Listo. Entonces, si yo despejo de aquí la T, tengo que T es igual a H por el seno de phi, pero phi es teta A menos teta B. Listo. Entonces, pues ya está. Tenemos 3, 4. Y nos pide que encontremos cuánto vale T.
Entonces, h no es una variable o una cantidad que nos están dando. Es una variable que yo puse y ya, como si pusiera x. Entonces, hay que ponerlo en términos de ángulos que nos da el problema, o de datos que nos da el problema. Entonces, este es un dato conocido. Θb, pues aquí nos los ponen en el ejercicio. Entonces, lo único que hay que hacer, pues, es hay que sustituir cuánto vale h aquí. Entonces, t vale que es s entre el coseno de θb por el seno de θa menos θb. Y esa es mi respuesta. Y esta es mi ecuación 5. Listo. Y eso era básicamente lo que teníamos que hacer. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Ok. Y bueno, el siguiente ejercicio nos pide que digamos qué pasa cuando el grosor de la lámina tiende a 0. Es decir, que es muy pequeña la distancia que tiene el grosor de mi lámina. Entonces, ¿qué pasa cuando el grosor de la lámina tiende a 0? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al desplazamiento T? ¿Qué pasa cuando S, que está aquí, vale 0? Se elimina. ¿Y cuánto vale T? El Cero. seno de phi. Ajá. Si S vale 0, pues 0 entre algo es 0. Y 0 por algo, pues es 0. Entonces, todo esto nos da 0. Entonces, si el grosor de la lámina es muy pequeña, su distancia es muy pequeña, quiere decir que el desplazamiento con el que pasa este rayo de luz a través de mi placa es 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros supongamos que t es el tiempo, entonces tarda muy poco tiempo en pasar de un medio a otro, porque el grosor es muy pequeñito. Entonces, si es muy pequeño, el rayo de luz tarda muy poco en pasar por el otro material. Entonces, básicamente, esa es como que la expresión o el sentido físico de qué pasa cuando el grosor de una lámina es muy pequeño o tiende a 0. Y ya, entonces ese era un ejercicio de óptica. Y no sé si tengan preguntas hasta acá. Todo bien, Mariana. Todo bien. Ok, entonces, si ya supieron hacer este ejercicio que tenía que ver con los ángulos, ya puedo borrar, ¿verdad? Ya. Sí. Ok, entonces les voy a proyectar el siguiente ejercicio. Ya casi acabamos, perdón. Está un poquito más rudo. No tanto, solo hay que saber. Ahí está el ejercicio. Entonces, el ejercicio siguiente dice, se tiene un prisma transparente de índice de refracción N. Déjenme apagar aquí. Para que vean. Se tiene un prisma transparente de índice de refracción N y ángulo en el vértice y es el ángulo agudo. Inciso A. El ángulo de incidencia θA, que se ilustra en la figura,
se eligió de manera que la luz pase de manera simétrica a través del prisma. Demuestra que el ángulo sigma entre las direcciones inicial y final del rayo cumple con esta relación. Entonces, básicamente nosotros hay que demostrar que el seno de sigma, esta es una letra griega que se llama sigma, más otra letra griega que se llama phi sobre 2, igual a n por el seno de phi sobre 2. Entonces hay que demostrar eso. ¿Y de dónde partimos? Pues aquí está nuestra chamba. Este es el prisma y hay que demostrar a través de la ley de Snell que lo anterior es cierto. Entonces, váyanle pensando y yo creo que sí lo hacemos en unos 15 minutos. Váyanle pensando cómo hacerlo. ¿Cómo van? ¿Ya tienen una idea de cómo empezar este ejercicio? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿No? ¿Ni idea? A ver, voy a preguntar al azar. Si no saben, me digan no sé, y ya, no pasa nada, no se preocupen. A ver, voy a preguntar, pues el que me aparece primero. A ver, Ángel Manuel González López.
Ok, podemos trazar primero que nada la normal a la superficie que en el ángulo θ de la izquierda, con la ley de Snell encontrar el otro ángulo y pues decir que por simetría pues pasa lo mismo del otro lado eh, ir juntando ángulos con suma de ángulos con suma de ángulos internos de un triángulo que deben dar 180, podemos completar y también podríamos mm, proseguir por ahí. No sé. Súper bien, sí, vas muy bien. Entonces, a ver, si en lo que terminamos de preguntar, a lo mejor y llegas a algo. Vas muy bien, va bien, por ahí va. A ver, a la última persona. Ramírez, Bazán, Ana Paola. Bueno, es que estaba pensando también en los ángulos complementarios. Es que, bueno, estos no es como el anterior ejercicio que se podían complementar porque ya no veo un ángulo de 90 grados, sino solo ángulos complementarios que pasa de la línea de intersección, digamos, a la mitad del triángulo. O sea que pasan dos líneas intersectadas y que según geométricamente deberían dar los mismos ángulos. Pero de ahí no sé cómo acomodar mi ecuación. Ok, igual, vas bien, sí, tiene que ver con la relación de ángulos. Igual, hay que poner las líneas, son perpendiculares, las que son paralelas. Síguele, vas bien. A ver, uno de en medio. A ver. Camila Martínez Cervantes. Ay, hola. Pues, pues es que en sí, pues no sé, la verdad. Acá, no hay ningún problema, no pasa nada. Gracias. A ver, hay dos Camilas. A ver, le preguntamos a Juan Alcántara. Pues lo único que se me puede ocurrir es que los ángulos ¿cómo se llamaban? Teta A y teta A en otro lado, Ajá. como van perpendicularmente, ya tenemos los ángulos del bueno, cuando se dice en primer triángulo que se forma en medio de otro triángulo. Pero nada más encuentro las razones, pero no sé cómo pasarlo a ecuación. Ok, vas bien igual. Entonces, una pista aquí. Traten de hacer lo de los ángulos complementarios, pero encuentren los triángulos. Entonces, encuentren triángulos con los que puedan sumar ángulos, es decir, que la suma de un triángulo rectángulo o de cualquier triángulo son 180 grados. Entonces, si encuentran un triángulo, traten de irse por la 180 grados es igual a la suma de los ángulos internos. Por ahí van, igual, van bien. A ver, última participante, último. Uy, a ver. A ver, Cruz Hernández, Nemi Mabel. Sí, soy yo. Lo único que encontré es que, por ejemplo, de un lado del triángulo, si juntamos delta A, si es esa, como así se llama, la que está la bolita y con la raya en medio. ¿Esta? Ajá, sí. Se llama teta. Ah, teta A y el que está en medio del otro lado. La otra letra, no, la otra, esa letra. Sigma, ok. Ajá, sigma, se puede formar un ángulo de 180 grados si lo sumamos. O sea que formaríamos ese pedacito que está ahí. Pero este pedazo vale 90 grados, ¿no? Sigma más teta vale 90 grados. Ajá. Y si ahí en ese ángulo, ahí no sé si se suma o se resta para que dé unos 180 grados. Pero eso es lo único que tengo. No sé si me expliqué. Sí, va súper bien. Sí. Ok, entonces, otro ejercicio súper rápido.
pueden tomarle foto a su ejercicio, a su dibujo. El dibujo es fundamental para empezar a resolverlo. Entonces, si no pueden tomarle foto, no hay problema, pero quienes pueden tomarle foto, tómenlo y mándenlo al grupo, por favor. Entonces tienen unos 3 minutos para que manden la foto y ya empezamos. El puro dibujo, no es necesario que si no tienen ecuaciones no pasa nada, solo el puro dibujo. ¿Podría subir un poquito arriba para ver qué es lo que se había que demostrar en el inciso A? Ahí está. Básicamente es la ley de Snell, pero aplicado con los ángulos que nos dan como dato. Sigma y phi. Aquí está. Gracias. Ok, ya estoy viendo sus fotos. Y bueno, pues vamos a empezar, para que no se nos haga más tarde. Igual si todavía están tomando fotos, no pasa nada, yo las sigo viendo aquí. Listo. Entonces, ok. Pues bueno, tenemos básicamente este es nuestro diagrama de nuestro prisma, cómo se está comportando la luz. Entonces viene un primer rayo, prisma que viene para acá, y llega el prisma, este es un prisma. Entonces, el rayo, pues este es un prisma de vidrio, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ya saben que cuando cambia de un medio a otro, se va a refractar, va a cambiar de dirección el rayo. Entonces, aquí viene el rayo de luz, sigue su camino, y como pasa por otro medio, se vuelve a refractar, y aquí tenemos el ángulo, perdón, el rayo refractado. Entonces, viene por acá, pasa por un medio, se refracta, pasa por otro medio y se refracta.
Ok. Ahora, si yo trazo una... Déjenme encontrar, bueno, aquí está. Lo primero es este ángulo teta alfa, si se dan cuenta, debe tener una normal que es perpendicular al plano, el plano que es este. Entonces la normal es perpendicular. Si logran ver esto, más o menos se ve perpendicular. Entonces esa normal está aquí. Debe ser perpendicular, espero que se vea perpendicular. Ahí está. Y a ver, ¿qué otra cosa? Entonces, yo le voy a llamar a este, yo pongo que este es mi normal. El ángulo con el que se refracta el rayo, yo voy a poner que sea una teta B, por ejemplo. Y entonces, este no es el ángulo incidente, porque el ángulo incidente se da con la normal. Entonces, teta A no es un ángulo incidente y el problema no nos dice que sea un ángulo incidente. Teta, entonces, este es el ángulo incidente. Yo lo voy a llamar que sea mi letra, no sé, beta, que es como una B. Y este beta, si se dan cuenta, este es perpendicular a esta línea. Entonces, ¿qué quiere decir que sea perpendicular? ¿Cuánto vale el ángulo que hay aquí? 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale beta? 90 grados. No, 90 menos teta de A. Exactamente, 90 grados menos teta A. Listo. Entonces ya tenemos ahí una relación. Por otro lado, este ángulo yo le voy a poner que sea un ángulo X. Y aquí tenemos, lo dibujo de esta manera. Aquí tengo que 90 grados menos teta A vale X más teta B. ¿Están de acuerdo? Es esta parte. Sí. Listo. Entonces ya tenemos esta parte, ya tenemos estas relaciones, ya estamos viendo más o menos. ¿Qué otra cosa? Tiene que ser perpendicular. Digo paralela, más o menos ahí va. Ahí va. No vaya. Ahí está. Bueno, creo que Fer les había dicho que parece que no iban a tener clase con él, ¿verdad? Sí, Creo. porque se me fue Y que se le la fue la luz. luz. Uy, Teta B vale phi, ¿no? muy bien. No vale pi, pero Phi tiene medios, que ver. phi medios. Exactamente. Súper, muy bien. ¿Quién fue? Ángel, el primero que aparece XD. Súper bien. Súper. Ya quedó. Eso. Entonces, bueno, ahorita ya llegamos a ese resultado. Entonces ya tenemos esta relación. Entonces, ¿qué otras relaciones podemos encontrar? ¿Este ángulo cuánto vale? ¿Ya se dan cuenta qué forma tiene este triángulo? ¿Cómo se llama? ¿Isósceles? ¿Qué tiene en común qué tiene de importante que un triángulo sea isósceles? Tiene dos ángulos iguales. Diferentes. Súper. Entonces esto quiere decir que este ángulo vale X, ¿no? Sí. ¿Y entonces cuánto vale este ángulo? El ángulo adyacente a X vale teta alfa, ¿no? Por lo que es opuesto. ¿Este? Teta Eso. B.
¿Teta B o teta A? Ah, ¿Ya lo vieron? ¿Lo vieron todos? Es de aquí, ¿no? Aquí está el teta A. Y este ángulo, pues, vale teta A. Entonces esto vale teta A. Pues vamos bien hasta ahí. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Este ángulo cuánto vale? Igual teta A. Súper. Entonces, ok, ¿qué otra cosa falta? Si yo prolongo esto, ¿este ángulo cuánto vale? Este de aquí. Beta. Entonces creo que ahí más o menos ya tenemos los ángulos. Si se perdieron en un ángulo, me dicen. ¿Cómo se llamaba la letra que parecía una P? El que está hasta arriba del triángulo. ¿Esta? Esa. Esta es la letra. Se escribe pi, pero se escribe así, pero se pronuncia pi. Ah, ok. Entonces, eso como está formando como con un triángulo equilátero. Esto. Entonces sí sería teta de A más X. Para allá vamos. Tú sabes, van bien. Ya se empezaron a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, super. Ya vi ahí sus dibujos que mandaron. Entonces, bueno, este ángulo, ya casi acabamos. ¿Cuánto vale este ángulo? Acuérdense, aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos otro triángulo. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? El de abajo vale teta alfa más X. ¿Sí lo vieron los demás? ¿Los demás? Sí. Sí. Eso, muy bien. Dana, no sé si se conectó o no. Sí, no hay problema. A ver, espérenme, porque me envió un mensaje y le voy a decir que no se preocupe. Si no tienen internet y están con sus datos, mejor guárdenlos y yo les paso el video, no se preocupen. Entonces ya vamos a acabar. Entonces ahora, ya que tenemos todo esto, entonces ahora sí podemos usar los ángulos complementarios y la suma de los ángulos de un triángulo y todo lo que habían dicho sus compañeros anteriormente. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el triángulo más grande. Sabemos que la suma, bueno, y este también vale teta más x, ¿no? Entonces ya, tenemos esto. Entonces, la suma de estos tres ángulos me da 180 grados. Los 180 grados, que es la suma de los ángulos, es igual a pi más teta más x más teta más x. Y este es igual a phi más 2 veces teta más x. ¿Sí? ¿Vamos bien? sí. Ok, pues ya tenemos una relación. Entonces voy a ponerle a este cociente 1. Luego la siguiente. Bueno, ahora si dividimos, por ejemplo, entre 2, entonces es 90 grados igual a pi más pi sobre 2 más teta más x. Lo vieron, ¿verdad? Entonces,
Por ejemplo, para encontrar este beta, yo puedo decir que beta es igual a 90 grados, pasa como menos, tiene más, menos beta A igual a phi medios más X. Y tengo una ecuación número 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo único que hice de la suma de estos ángulos, dividirlo entre 2, por eso es 90. Y despejo 90, paso este teta de este lado, entonces me queda 90 menos teta. Pero esta relación yo ya había sacado que 90 menos teta era beta. Y 90 menos teta es phi medios más X. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces ya tenemos otra cosa. Entonces, pero 90 menos teta, ¿cuánto valía? Hace rato, ¿cuánto quedamos que valía? De estos dos ángulos. A la teta de alfa más X. Teta de B. Teta B. Bueno. Izquierda. Perdón. No te preocupes, no pasa nada. Es X más teta B. Y bueno, de aquí, ¿qué podemos sacar? ¿Qué podemos decir? Igualamos 90 menos teta. O sea, si igualamos phi entre 2 más X igual a X más teta B, ¿qué encontramos? Que es beta, beta es igual a X más teta B. ¿Sí? Más o menos. Si yo Que igualo, teta B es phi medios. tenemos 90 grados, gracias, igual a pi sobre 2 más X, y esto es igual a, ¿cuánto vale? X más teta B. Entonces, se cancelan estos términos y encontramos que esto es phi 2 igual a teta B. Entonces ya tenemos una relación, y esta es mi relación 4. Y se está viendo esta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Por qué teta B? Bueno. Tenemos la primera relación, esta, la 2, salió de la suma de todos los ángulos del triángulo grande. Hasta ahí vamos bien. La segunda relación salió de que en nuestro triángulo, en este triángulo, habíamos encontrado que 90 grados menos teta A, este ángulo es el mismo que este ángulo. Y este ángulo es X más teta B. Entonces son dos relaciones que salen de diferente forma. Y lo mismo que les decía en el ejercicio anterior. Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a ¿qué? A C. Justamente. Entonces aquí tenemos 90 menos teta A es igual a phi medios más X. Y 90 grados menos teta A es igual a X más B, más teta B. Entonces, por lo tanto, esto es lo mismo. Yo igualo phi medios más, no sé bien así, phi medios más X es igual a X más teta B. Entonces, yo paso de un lado phi y paso X y este X tiene más y pasa como menos. Entonces es menos X más teta B. Pero más X menos X, pues esto es 0. Entonces te queda que phi medios es igual a teta B. Ya no se ve el pizarrón. Perdón, ahí está. Entonces les decía,
Y es X menos X es 0. Más teta B. Entonces, por ende, phi medios es igual a teta B. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces, tenemos nuestra relación cuántica. Pues ya tenemos eso. Ahora, ¿ya puedo borrar? Bueno, voy a borrar arriba. ¿Esto ya puedo borrar o todavía no? Yo ya lo copié. Sí, bueno. Entonces ya tenemos esas relaciones. Ahora, ¿qué otra cosa nos falta? Ahora vamos a fijarnos en este triángulo. Aquí yo le voy a poner, y no sé. Yo voy a poner que este ángulo es un ángulo, un ángulo C, por ejemplo. Ese ángulo vale C. Entonces, tengo que, la suma de esos ángulos internos es 180. Entonces, ¿cuánto vale? Es X más C. ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces, esto es igual a 2X más C. ¿Pero cuánto vale mi ángulo C? ¿Cuánto vale C? Sí, No. Todavía no lo ven, ¿verdad? Y tenemos C, esto vale sigma. Entonces, ¿aquí cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Qué? ¿Y cuánto vale todo esto? 180 grados. Entonces C es igual a cuánto? A 180 menos sigma. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí. Les demás. Sí. Bueno, si se pierden en una parte me dicen. Nos regresamos, ¿vale? No pasa nada. Entonces ya encontramos que vale, C vale 180 entre sigma. ¿Y por qué lo pongo? Porque C es un dato que yo puse, una variable, y no es un dato que nos da el problema, o un dato conocido. Lo que sí es conocido es sigma. Entonces yo puedo escribir 180 grados es igual a 2x más esto, 180 grados menos sigma. Y entonces ahí pues simplemente hago un despeje. Son 180 grados. Aquí está sumando el 180, entonces pasa restando. Entonces son 180 grados. Son menos. Entonces aquí te queda 2x menos sigma. Pero esto se cancela y es 0. Entonces te queda que 0 es igual a 2x menos sigma. Entonces este menos pasa del otro lado como más. Nos queda sigma es igual a 2x. Y X tampoco es un dato que nosotros conocimos. Entonces, como no es un dato conocido, y sigma sí, entonces lo que hago es que sigma sobre 2 es igual a X. Y ya tenemos otra relación. Esta es
las 5. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sale. Entonces, listo, pues ya tenemos casi todo para empezar a ocupar la ley de Snell. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Cuánto habíamos encontrado que 90 grados menos θ era igual a cuánto? A X más teta de B. X más θ de B. Y No se entonces, ve. no se ve. Ahí está, gracias. Entonces, X vale sigma sobre 2. ¿Θ B cuánto vale? Fue el primero que encontramos. Creo que era la relación 4. ¿Sí o no? sí, Entonces, 90 grados menos θ, esto era el ángulo beta de nuestro dibujo, vale, este 2 es un común denominador. Entonces, yo puedo escribir sigma más pi sobre 2 y este es mi relación 6. ¿Vale? Ya tenemos ahí eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿O qué es lo que hay que hacer ahora? Vamos a regresarnos a nuestro dibujo. ¿Me permiten subir? Ahí está. Entonces, aquí les dije que esto es la normal. Y aquí podemos aplicar la ley de Snell, pero con estos ángulos. Θ B es un ángulo que ya encontramos ahorita, que vale pi sobre 2. Y este beta es el ángulo incidente. Y esta θ B es el ángulo refractado. Entonces, ¿se acuerdan de la ley de Snell? Entonces, la ley de Snell, dice que el índice de refracción 1 por el seno de θ1 es igual a N2 por el seno de θ2. Entonces, θ1 es beta aquí. Y θ2 en mi ecuación es θ B. ¿Vamos bien? ¿O ya se perdieron? Todo bien. Vale. Entonces, N1 igual, ese es medio, es este. Entonces no nos dicen nada de N1. Entonces yo supongo que N1 pues es 1. Y sí nos hablan de que el índice de refracción del prisma N2 es N. ¿Vale? Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces lo que sigue es sustituir cada dato que ya encontramos. Entonces N1 vale 1. Entonces ya no lo escribo. Y sigue seno de θ1. θ1 les dije que es el beta que encontramos acá arriba, que vale 90 menos θ, pero en constante, en términos de sigma, vale sigma más pi sobre 2 igual a el índice del medio 2, que es n, por seno de θ2, pero θ2 es b, es θb. θb y θb de la relación 4 habíamos tenido que vale pi sobre 2. Y ya demostramos lo primero. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta?
De mi Ninguna parte, moderna. ninguna. Ah, perdón. Ok, Esaú y Camila dicen que ninguna. Todo claro. Todo claro. Todo claro. Súper. Entonces, pues ya nos echamos 2 horas. Vienen otros incisos. No están difíciles. Y se obtienen por la ley de Snell también. Entonces, si quieren, háganlo. Hagan el inciso B. Ahorita se los paso para que lo hagan. Y ya. Tienen que encontrar un número. Ahí es más fácil porque son números. Entonces, pues, nos vemos el... ya vi que no van a tener clase con Fer. Entonces ya los dejo. Entonces, nos vemos el domingo. Y el domingo hacemos electromagnetismo. Y ya. Entonces, pues sería todo. Pues, si tienen preguntas, adelante. Si no, pues ya. Nos vemos hasta el domingo. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengas linda noche. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente, bonita noche.